ATV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión del Meta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde, programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Bienvenidos, estamos de nuevo hablando con los que saben. Hoy tenemos como invitado al senador Jorge Prieto del partido Alianza Verde y lo quisimos invitar porque seguimos con muchas dificultades en nuestro país frente a lo que está sucediendo tanto en el tema ambiental como en el tema laboral, y ahora un nuevo componente que se agrega es las relaciones internacionales. Esta semana ustedes tuvieron ocasión de ver la respuesta que dio la Corte Internacional de La Haya frente al diferendo limítrofe con Nicaragua. Eso nos pone en una situación muy diferente de la de antes, que antes participábamos de muchísimas cosas. Bienvenido, senador. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí, invitarme a Ariari TV. Y estamos hablando con los que saben, por eso estamos hablando con usted, ¿no? Perfecto, no, el que sabe es usted, senador. Arranquemos un poquito, perspectiva 2016, teniendo en cuenta que tenemos fenómeno del Niño, que tenemos un riesgo de racionamiento altísimo y que tenemos todavía la expectativa de un proceso de paz que no ha terminado de arrancar. Mire, nosotros aspiramos este año a aprobar el acto legislativo que declara el agua como un derecho fundamental. Es decir, al declarar el agua como derecho fundamental nos estamos refiriendo a las fuentes de agua, a los ríos que nos están secando, las lagunas, los morichales. Nosotros una de las regiones del mundo más ricas en agua, pero vamos a ver nuestros ríos, el Ariari, pues, que es una insignia de esta región del país y del mundo, el río Meta, el río Cravosur, y no tienen hoy ni siquiera un 30% del agua que tenían hace 20 años. O sea, la tendencia es a que desaparezca. Por eso, cuando nosotros declaramos que el agua es como debe estar en el capítulo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en la Constitución, pues estamos exigiéndole al gobierno, uno, que tiene que cuidar las fuentes de agua, no solamente los páramos, sobre los cuales ya hay una sentencia de la Corte Constitucional y también del Consejo de Estado, sino nuestros ríos. Entonces, que allí no se hagan determinadas actividades, como por ejemplo la actividad minera, la petrolera, la ganadería y la agricultura, es decir, no se hagan cosas que dañen el medio ambiente y particularmente el agua, porque el agua, sin agua no hay vida. Bueno, la Corte nos dio un poquito de zanahoria, diciendo que en ciertos territorios no se iba a poder hacer exploración minera, pero de otro lado el Congreso de la República aprobó la llamada Ley Sidres, de la cual estuvimos hablando hace unos días a través de este espacio. ¿Cómo hacemos para que las cosas realmente funcionen en favor de la vida y en favor de la naturaleza, si tenemos a la Corte tratando de defender, pero al Congreso aprobando leyes que claramente pueden afectar totalmente el medio ambiente? Las personas y partidos políticos que nos interesa realmente el desarrollo de este país, que nos interesa que el desarrollo cubra a los más necesitados, que el desarrollo se haga a partir de los estratos 0, 1, 2, de las clases medias, de las clases más pequeñas, pues somos muy pocos, y en el Congreso, pues los congresistas que estuvimos en contra de la Ley Sidres y que hemos estado defendiendo los derechos humanos, los derechos fundamentales y defendiendo el acceso al agua y defendiendo los páramos, somos muy pocos. Por eso la Ley Sidres fue aprobada por la mayoría de los congresistas que son amigos del gobierno, que tienen intereses pues aquí en el departamento del Meta. La Ley Sidres, lo fundamental es para legalizarle la tierra a una cantidad de gente que compró. No podían comprar más de una UAF y tienen miles de hectáreas. Entonces tienen que legalizar eso, y las legalizan declarando esas zonas
se han denominado CIDRES. Pero la Corte Constitucional en su fallo nos trae cosas muy importantes. La una, que quien determina el uso del suelo en los municipios son los consejos municipales. Es decir, si el Consejo Municipal, por medio de un acuerdo, puede declarar qué zonas son de reserva, qué zonas son intocables, porque ellos son los que tienen que expedir una certificación sobre si determinadas obras se pueden hacer, o determinados cultivos, o si se puede hacer vivienda, o una carretera puede pasar por ahí o no. Repito, son los consejos municipales en sus facultades que tienen sobre determinar el uso del suelo. Por la otra parte... Ahí me acaba de asustar usted, porque si es fácil de corromper el Congreso de la República, que tiene unos señores sueldos, que tiene unas condiciones especiales, ¿qué decir de consejos municipales que resultan aprobando expansiones urbanísticas y aprobando un montón de cosas por centavos? Pues eso es cierto, pero digamos el Consejo Municipal está más cerca a la comunidad. Entonces ahí tenemos es que recuperar esa capacidad que tiene la comunidad de vigilar a sus concejales, de vigilar a sus senadores y representantes, a todos los que eligen, a los alcaldes y a los gobernadores también. Entonces, a mí me parece que eso es bueno, que sea la comunidad. Lo otro que también determina esa sentencia es que es necesario hacer las consultas a la comunidad. Es decir, dice que cuando algún proyecto o una obra pueda afectar a la comunidad, es necesario, si la comunidad se pronuncia, hacer la correspondiente consulta. Igualmente los pueblos indígenas. Puede ser que una obra, por ejemplo en las CIDRES, que dice directamente que no se harán en las comunidades indígenas, pero sí en los lugares vecinos los puede afectar, entonces hay que hacer la consulta correspondiente. Me parece que es un arma fundamental en donde si determinados funcionarios públicos son los diputados y somos nosotros los parlamentarios, se venden, como usted dice, que indudablemente eso es lo que sucede, porque detrás de cada proyecto de ley hay unos intereses económicos grandes. El interés que hay detrás del agua es que los ricos del mundo quieren acaparar el agua y por eso están comprando todas las empresas de servicios públicos y seguramente por eso también se vendió Isagen y se está proponiendo vender también Ecopetrol, pues, que son las gallinas de los huevos de oro para el Estado colombiano y el gobierno nacional, el ministro de Hacienda no tiene en cuenta eso. Por eso el Congreso también, allá todos no son tan malos como la gente cree, pero sí los que realmente tenemos una conciencia de poder trabajar en favor de los intereses del pueblo colombiano para que este país cambie, para que no haya violencia. Nosotros estamos en contra de la guerra. Nosotros estamos de acuerdo en que las FARC y el ELN y todos los demás grupos que surjan hagan cesación del fuego, que entreguen las armas, que lo que se está discutiendo en Cuba no es la paz, allá es que la guerrilla no vuelva a utilizar las armas como una forma de hacer política y desaparezcan como grupo armado guerrillero. Eso nos sirve a los que luchamos por transformar este país y que sabemos que no es nada fácil, para que no vayan a cualquier líder político que salió a pelear a favor de la comunidad y en contra de una compañía petrolera, entonces lo declaren que es guerrillero y lo desaparezcan. O viceversa. Este año han desaparecido a cerca de 28 dirigentes populares en 2 meses y medio. Eso lo denunciaban en el Senado de la República y eso es grave. Por eso, bueno, si nosotros logramos la paz, podemos luchar. Si nosotros logramos que dejen las armas, podemos luchar en mejores condiciones por conquistar la paz. Y la paz no es del presidente de la República, bueno, la paz es de todos los colombianos. Mencionó usted ley CIDRES. Sí. Hay un componente que dice que si usted no puede poner a producir toda la tierra, entonces puede llegar otro a producir en su tierra. Cuando uno viaja a Panamá se encuentra con que gran cantidad de la propiedad en Panamá no es de los panameños, sino es de los chinos, ni siquiera de los estadounidenses que eran quienes los tenían, digamos, controlados. ¿Podría estar sucediendo lo mismo o podríamos estar llegando a lo mismo en el caso de la Amazonía y la Orinoquía? Si esta CIDRES se logra consolidar, que perdamos la propiedad de nuestra selva y de nuestros llanos.
Sí, mire, desde la ley 200 de 1936, la del viejo López, pues que accedió a las luchas de los campesinos que libraron en esa época de los años 30, con la consigna de la tierra para el que la trabaja, se estableció en esas leyes, en todas y las subsiguientes, de que la tierra, los terrenos baldíos deben ser para el campesino que la trabaja, para el campesino de carne y hueso. Entonces no se le podía adjudicar a empresarios de la ciudad, ni tampoco pues a personas que no trabajaran la tierra, sino tenían que estar allí. Pues en esa época se fundaron grandes hatos, con anterioridad a ellos. Los grandes hatos vienen desde la época de la colonia y después en la lucha por la independencia. Precisamente, si nuestro llano en algo fue protagonista es porque hatos que habían de 100.000, 200.000 cabezas de ganado fue los que colocaron sus habitantes para la guerra, pues los caballos, los ganados y todo eso. Por eso los aportes que hizo Llano aún no se los han pagado. Sí se los reconocieron para allá en los años 1830, pero no los han pagado. Entonces, como esto no tenía vías de comunicación, aquí usted podrá recordar que uno se podía fundar y uno no compraba la tierra, sino compraba las cabezas de ganado. Un dueño de un hato le vendía 100 cabezas de ganado con derechos de sabana para esas 100 cabezas de ganado. Entonces, lo único que se podía explotar era aquí la ganadería extensiva. Si íbamos a sembrar plátano, yuca para vender, llevar al interior del país, no teníamos carretera, ni teníamos servicios públicos. Entonces, por eso nosotros, digamos, acogimos unas prácticas de ganadería, pues que es la que hemos venido utilizando, las sabanas naturales, las aguas naturales, pero eso sí, cuidando la naturaleza. La ganadería extensiva no riñe con el medio ambiente. Nos califican ahora de que esa tierra no está debidamente explotada. En parte eso es cierto. Hoy tenemos carreteras, tenemos energía eléctrica, gas en muchas partes. La mayoría del llano colombiano tiene buenas carreteras, tanto en el Meta, en Arauca, en Casanare. Casanare, los 19 municipios están conectados con carreteras, con energía eléctrica, etc. Pero ahora que nosotros tenemos esa oportunidad de poder producir, Casanare es uno de los mayores departamentos del país, como el Meta, somos los dos departamentos que mayor ganadería producimos y mayor arroz, por ejemplo, pues fuera de otra producción. Pero nos hace falta tecnología. Nos hace falta que el gobierno por primera vez venga acá y le diga a nuestros campesinos, ustedes tienen la tierra, nosotros los apoyamos, los asesoramos. Es decir, lo mismo que está ofreciendo en las CIDRES para los extranjeros que van a llegar, o para los industriales de las ciudades, o para las gentes, porque es que lo que no nos han dicho de las CIDRES, que no lo contienen los artículos ahí, pero sí en la exposición de motivos, es que el objetivo es que una cuarta parte de la población de las tres cordilleras venga a hacer una recolonización en los llanos orientales, en la Orinoquia. Recolonización, ¿qué significa? Que va a haber un desplazamiento de los que durante muchos años hemos vivido aquí, nacimos en esta tierra y explotamos la tierra en medio de todas las adversidades, del clima, de las fieras, de la falta de vías, de todo eso. Entonces, a mí no me parece que eso sea justo. Lo que el gobierno tiene que venir es a decir, vamos a darle la oportunidad de que usted modernicen la producción. Les tenemos asesoría, les tenemos créditos, les aseguramos la comercialización de los productos y no nos oponemos a que lleguen otras personas, bien sea del interior del país o del extranjero, pero sin estar por encima en sus derechos de los que vivimos en esta tierra o de los colombianos. Cosa que está difícil. Tengo entendido que hay una licencia de extracción de coltán en Bichada, pero en Bichada no hay coltán, hay en Baupés. Así que ahí hay como que una situación especial. Pasemos un poquito a hablar acerca del tema energético, que es otro de los que se volvió el tema del día a día, ahora que se habla incluso de la posibilidad de que nos tengan sin luz, a pesar de que estuvimos pagando un seguro de estabilidad energética. Desde el Congreso, ¿qué es lo que encontraron ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se perdió la plata o qué fue lo que sucedió ahí? Mire, ese seguro que lo pagábamos o lo seguimos pagando en cada recibo, y la gente a veces ni se daba cuenta y se recorrieron billones de pesos. Eso significaba tener la disponibilidad de energía eléctrica para cuando fallaran
es decir, unas plantas alternas o unas generadoras de energía eléctrica alternas a las principales que hay en el país, todas las hidroeléctricas, todo esto. Para cuando eso fallara, pues estuvieran ahí disponibles, pero esto falló, porque ya empezó a fallar, y resulta que esos dineros que habían para ese seguro de estabilidad, no aparece la plata. Nos vemos abocados a un apagón, así como el que ocurrió hace 20 años. Nos vamos a ver abocados a volver a la hora Gaviria. Acordémonos de la hora Gaviria, que era entrar en los trabajos oficiales, en los funcionarios públicos, que entraran una hora antes, ¿no?, para aprovechar la luz del día. Fíjese que ahora el gobierno pretende echarnos la culpa de que si hay apagón es culpa de los colombianos por no haber ahorrado la luz suficiente. No, eso es por falta de planeación del gobierno. El gobierno sabe que aquí hay invierno y hay verano, y que en verano se agotan las aguas, y que hoy más que nunca se están agotando las aguas a causa de la actividad de los seres humanos, y nosotros hemos señalado abiertamente el fracking, la sísmica en la búsqueda de petróleo, en la exploración y explotación del petróleo, pues que pasan, que son irresponsables en esa actividad, que no les importa ir y hacer exploración al pie de un estero, de una cañada o de un río, y las consecuencias que nosotros estamos viendo es esto, porque nuestro ecosistema es vulnerable. Aquí el agua baja de la cordillera, aquí sucede el fenómeno de la hidrodinámica. Por eso a los petroleros les gusta mucho que salga petróleo acá, porque no necesitan inyectar agua, sino que sale por la misma fuerza del agua que baja de las cordilleras, las aguas subterráneas. Entonces hace que el petróleo emerge, y estamos gastando una cantidad de agua por un barril de petróleo. Creo que se necesitan más de 30 barriles de agua. Senador, arrancamos con el tema de la energía. Tenemos a nivel internacional un caso muy cercano, y es la relación petroleras-políticos. Lula da Silva, expresidente de Brasil, cuando estaba en campaña decía: si un pobre roba, se va para la cárcel, pero si un rico roba, lo nombran ministro. Ahí lo trataron de nombrar ministro, y pues está bloqueado, pero la cosa está. Vamos a hacer un cortecito comercial y continuamos para que hablemos un poquitico, ya entrando más en el tema energético de las petroleras y lo que puede venir. Listo. Estamos hablando con los que saben, con el senador Jorge Prieto del partido Alianza Verde. Continuamos hablando con los que saben. Antes del corte comercial les dejé una frase: cuando el pobre roba se va a la cárcel, y cuando el rico roba se va para un ministerio. ¿Qué sigue pasando en el país? Tuvimos precio del petróleo con $1 o un barril a más de $100. Sin embargo, esa plata no se ve. Seguimos pagando la gasolina más cara casi del mundo, y seguimos sacando nuevos impuestos y nuevas cosas porque no rindió la plata. ¿Se está castigando de alguna manera a aquellas personas que cometieron errores administrativos, o se siguen premiando en ministerios? Mire, ningún país en el mundo ha progresado explotando sus recursos naturales, ninguno. 2, los economistas hablan de la maldición de la abundancia de los recursos naturales, porque pues eso no le trae sino violencia. Miremos, las esmeraldas en Boyacá, pues se enriquecen unos pocos, 2 o 3 bandidos, y el resto del pueblo muere y aguanta hambre. En la Guajira es uno de los departamentos que más produce, una de las regiones que más produce carbón y gas. O sea, le genera una gran riqueza al país, o no al país, genera una gran riqueza, y unos pocos
empresarios extranjeros son los que se enriquecen con eso, y el pueblo de La Guajira muere de física hambre y de física sed. Para mí es muy duro ver cómo que el gobierno va a solucionar eso y lo que le lleva es limosna, le lleva agua en bolsas que le van a durar 1 o 2 días. ¿Y qué va a hacer esta gente? Entonces, esa es una experiencia de esto. En las Esmeraldas y en los otros continentes, por ejemplo en el África. El África es un pueblo atrasado, ¿sabes?, que también quiso vivir de los recursos naturales y no. Por eso se habla de la maldición de la abundancia de los recursos naturales. A nosotros en Arauca, en Los Llanos, en Casanare, a usted no les ha tocado todavía porque son nuevos, es decir, aquí lo que no ha llegado, lo que va a llegar detrás del petróleo. Pero ¿qué llegó en Arauca y en Casanare? Violencia, corrupción, descomposición social del campesinado, la destrucción de las carreteras que habíamos nosotros construido, porque no estaban construidas para soportar el peso de todas esas tractomulas. Entonces, la contaminación del agua, la disminución del caudal de las aguas de los ríos. Es decir, uno pone en una balanza los aspectos positivos, porque también tiene positivos, claro, hubo dineros, hubo regalías con las cuales construimos hicieron una velódromo, por infraestructura. ejemplo, aunque no había ciclistas. Correcto, todas esas cosas. Pero la corrupción no es de los llaneros, no es de los araucanos, ni de los casanareños, y seguramente aquí no va a ser de los metenses. No, yo recuerdo que en Arauca el primer contratista formal que hubo, porque nosotros no teníamos la cultura del contrato y no teníamos una infraestructura para contratar obras, ni los de Arauca ni los de Casanare, fue el hermano de un hoy expresidente de la República. Es decir, entonces toda esa corrupción que se formó en torno a la contratación que viola la ley, pues eso nos llegó del interior del país. Cuando nos quitan las regalías con el argumento de la corrupción, ¿no?, eso lo manejaba era el Fondo Nacional de Regalías. Y el Fondo Nacional de Regalías, un año después de que nos quitaron las regalías, tuvieron que liquidarlo por corrupción. Luego, que no nos venga el gobierno nacional con ese cuento, sino que ellos necesitaban, con ese cuento de la corrupción, ellos necesitaban manejar eso desde el interior del país. Es decir, eso se convirtió en el inicio de un proceso de recentralización, donde desde Bogotá quieren manejar todo y aquí quieren tener, son los hilos del poder, les llegan acá y quieren tener títeres. Segundo susto que me da, porque los funcionarios del Fondo Nacional de Regalías pasaron a manejar planeaciones del departamento de bueno, y mire, lo otro es esto, lo otro es que, fíjese usted, que los ministros de Minas y Energía, del Medio Ambiente, pues se formaron en la empresa privada de las petroleras, entonces pues le den el favor a las petroleras y llegan allá a hacerle la venia a las petroleras y pues digamos en la legislación ellos intervienen mucho en eso. Entonces hasta en el Consejo de Estado y en todas partes tienen allá sus fichas que van a defender los intereses de la clase gobernante, y dentro de la clase gobernante no está solamente los colombianos, sino también los intereses extranjeros, como los de los Estados Unidos o los de China o de estos países, pues que lo que quieren es ganar dinero. Nosotros queremos que sí ganen, pero no tanto, y que el pueblo colombiano y los pobres puedan tener acceso a los servicios públicos y poder desarrollarse, poder tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y poder competir sanamente en igualdad de derechos por mejorar sus condiciones de vida. Ministros vinculados con el sector privado. ¿La investigación contra el exministro de Minas, Gaviria, va a continuar o como ya no es ministro entonces el Congreso? No, eso tiene que continuar, claro, eso se tiene que continuar. Eso es la Fiscalía General de la Nación, los jueces de la República. Que en eso también es un tema, hablar cómo es que se maneja el tema de la justicia en este país. Pasemos al tema de la justicia y después hablamos un poquito de vías. Elección de fiscal, de contralor, de procurador, queda en manos del Congreso, entre comillas, porque casi que
El Congreso escoge los 3 que le gustan al presidente y se los entrega a ver qué sucede ahí. ¿Podemos tener una justicia transparente mientras siga siendo el escogido por el presidente el que haga el control de la justicia? No, yo creo que no, eso no debe ser así. El presidente de la República, los ministros, y hasta el mismo Congreso de la República, allí también se mueven intereses de carácter económico y tienen que tener una justicia que les camine a él. A mí me parece, y nosotros pues vamos a preparar proyecto en este tema, y es que tiene que ser la academia, de que intervengan las universidades, los rectores de las universidades, las facultades de derecho, pues en este caso, o todas las facultades pues, de ingenierías, depende pues del tema de que se trate, sean quienes hagan un estudio justo, un estudio que esté totalmente exento de intereses politiqueros, porque es que hablar mal de la política es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Transmitirle a la comunidad, pero es una política sana. Politiquería es aquel que eligen, que el pueblo lo elige, entonces el elegido va a ver cómo se enriquece con la plata del pueblo. Entonces, ¿qué tan confiable sería dejarle ese papel a la academia? Digamos, en el caso de las universidades públicas, en donde el nombramiento de los rectores tiene que ver mucho con la afiliación política y con la cercanía con el gobierno. ¿Hasta qué punto esa universidad sí va a poder tener la independencia para buscar a la persona más idónea y no de pronto para pagarle el favor al que hizo nombrar a X o Y funcionario? Pues nosotros hablamos que la educación es la base del desarrollo, y eso es cierto. Hablamos, las universidades públicas son las mejores, han sido las mejores del país, sin desconocer algunas universidades privadas que son muy buenas. Entonces nosotros tenemos que fortalecer las universidades públicas, fortalecer la elección de los rectores, la elección de los decanos y la integración pues del mismo profesorado, que el estudiante y los padres de familia pueden intervenir en hacer una auditoría sobre estos temas, unas veedurías. De todas maneras, los estudiantes en la Universidad Nacional, cuando yo soy egresado de allá, pues la discusión sobre quién iba a ser el rector era grande y era una discusión sana. Entonces, pues no es que las entidades públicas sean malas, entre ellas las universidades, no, lo que pasa es que eso es como cuando se dice, es que el alcalde, como el de Yopal, ¿no? La culpa, digamos, la institución de las alcaldías o de los consejos o de las asambleas o de la presidencia del Congreso de la República no son malas esas instituciones, son las armas que nos da la democracia, pero cuando nosotros no somos consecuentes, ¿no?, por quién debemos votar o a quién debemos elegir, pues llegamos a llevar a las alcaldías casos como el que usted me comentaba ahora, extramicrófonos, del caso de John Calzones, como le dicen, el alcalde de Yopal, lo irónico, lo capturan, lo llevan y siempre hay un juez que le dé la libertad. No, por eso, pero la pregunta es, ustedes como alianza encontraron una serie de situaciones especiales en política en donde se veían dineros que no tenían que ir y que de pronto les afectaron a ustedes en la posibilidad de tener un mayor número de personas en este momento en las diferentes corporaciones públicas. Pero hay muchos personajes como el alcalde de Yopal. ¿Desde el Congreso se está haciendo algo para tratar de blindar la política o todo el mundo está con los ojos cerrados esperando a que la cosa siga mejor así? No. Nosotros estamos dando la pelea porque las campañas electorales, en primer lugar, sean financiadas por el Estado y que no se permita la participación de dineros privados, porque pues, el empresario que le da a un político plata para que salga elegido, pues ahí lo va a tener amarrado y que tiene que defender sus intereses económicos en el lugar que esté, bien sea en cargo como en una corporación, como el Congreso de la República o en una alcaldía. Entonces la idea es que sea el Estado quien financie y se prohíba toda una serie de acciones en las campañas electorales, por ejemplo acá en el llano que estamos acostumbrados a que hay que matar cantidades de cabezas de ganado, darles almuerzo, darles bebida, pagarle a la gente, pues esa es una compra
indirecta del voto, y entonces el que no tiene dinero, la gente honesta, que no tiene la plata para poderle competir en esas condiciones, pues no se mete y resultan elegidos una serie de personajes pues, que hicieron trampa. Somos muy pocos los que no tenemos necesidad ni de hacer almuerzos y que logramos pues es captar la atención del público y pues un voto de opinión, que para eso nos sirve también todo la forma como funcionen también el periodismo, ¿no? Somos muy pocos los que logramos llegar allá por voto de opinión, pero el resto, eso es el que tenga plata, y son miles de millones de pesos lo que tienen que destinar algunos para que sean elegidos. Entonces eso es corrupción, y el Estado lo puede cambiar totalmente, trancar, sancionar, que hacer que los jueces de la República sancionen, porque uno observa en todas las campañas electorales actos de corrupción y actos que lindan con el derecho penal y que deben ser investigados y sancionados, pero eso no se da nunca. Es muy difícil echar atrás una elección por corrupción porque no está nada claro. Es difícil de demostrar. Tenemos unas entidades que, aunque no forman parte del órgano ejecutivo, nos afectan muchísimo, y son las corporaciones autónomas regionales, encargadas del control ambiental, muy vinculadas con el tema político, porque generalmente esas elecciones tienen que ver con los políticos de la región que deciden quién va a llegar a mandar ahí. Desde el Congreso se está haciendo algo para tratar de depurar esas corporaciones, de las cuales recibimos quejas todos los días, pero que como que están blindadas ante cualquier investigación o ante cualquier sanción. Vea, las corporaciones, como aquí el caso de nosotros por Macarena o Corporinoquia, pues son entidades que fueron creadas y especializadas para proteger el medio ambiente, los ríos y eso. Pero si nosotros elegimos allí a unos funcionarios que para llegar a que los elijan han tenido que recibir plata de los interesados en captar ilegalmente el agua, o bueno, todo lo que ellos tienen que hacer, pues tienen que llegar y responderle a ellos. Por eso digamos, el caso de la Corporinoquia y Cor Macarena, me imagino que también jamás han hecho un trabajo que lleve a investigar si las compañías petroleras están vertiendo aguas residuales a las fuentes de los ríos, si el mismo Estado, los municipios, las aguas residuales las están echando también a los ríos sin el tratamiento correspondiente. Siguen existiendo todavía los lugares en donde se acumulan las basuras, cuando eso ya no debería ser, debería hacerse un tratamiento especial, separación y tratamiento de las basuras, como lo que trató de hacer Petro en Bogotá, que se le atravesaron por todos lados, porque también se mueven muchos intereses. El ANLA tenía la función, porque se la habían quitado a las corporaciones, de vigilar, sobre todo vigilar las licencias ambientales, pero ahora se la quitaron al ANLA y se la devolvieron a las corporaciones. A ver qué sucede. Vamos a hacer un corte y hablamos ahí ya en los últimos minutos de temas específicos en lo que tiene que ver con la educación. ¿Qué están proyectando ustedes para la educación en todos los niveles, desde lo más básico? Un poco acerca de la situación de lo que serán las fuerzas militares con el tema del posconflicto, y pues por supuesto lo que tiene que ver con salud y los temas de empleo para el desarrollo de nuestra región. Claro que sí. Estamos hablando con los que saben, con el senador Jorge Prieto del partido Alianza Verde. Continuamos hablando con los que saben, con el senador Jorge Prieto del partido Alianza Verde, tratando diferentes temas que tienen que ver con el acontecer nacional y que nos afectan a los que estamos más alejados de las capitales de la República, pero que también necesitamos escuchar y ser escuchados acerca de lo que está pasando en el Congreso Nacional.
Senador Jorge Prieto, los hospitales se vieron hace algunos años como sitios de altísima gerencia en donde las cosas estaban funcionando perfectamente, pero ahora nos encontramos con una crisis de hospitales. Hubo hace pocos días unas marchas permanentes a nivel nacional quejándose por la situación de la salud en el país entero. Desde el Congreso, ¿qué se está haciendo para recuperar la funcionabilidad de los hospitales o para crearla? Porque también hay situaciones que han venido de siempre. Mire, la ley 100, que cambió el manejo de la salud, yo lo que pudiera decir es que se le entregó al sector privado y manejado por determinados personajes no muy santos. Uno ve en las regiones de personas que no tienen nada que ver con la salud de los colombianos, ni han hecho estudios al respecto, ni son siquiera enfermeros, ni médicos, ni nada, pero son los que manejan todos esos contratos de la salud y se enriquecen, mientras que los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, empiezan a desaparecer. Hospitales públicos como el de Ortúa, que estaban tratando de recuperar, pues le han puesto trabas para eso. Yo aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que el Estado nuevamente recupere su función de ser el responsable de la salud de los colombianos. ¿Cómo lo haría? Pues derogando totalmente todas estas disposiciones, liquidando todos esos contratos leoninos que se han hecho. No es nada fácil, los intereses que se mueven allí se van a oponer a ello, pero no hay otra forma. El sector privado, ¿qué es lo que le interesa? Ganar la ganancia, es la utilidad. Ellos entre menos droga gasten, por eso a veces lo que formulan son las drogas más baratas y que no van a servir para nada. Al sector privado no le interesa que el paciente se salve, ¿no? El paciente es un cliente. Convierten ese en un cliente de ellos. Un mal cliente, porque tampoco le prestan el servicio, ¿no? Así no, sí, pero le pagan al sector privado, así no le prestan el servicio, así no le tienen que pagar. Entonces, es decir, cuando se ve la salud, lo mismo que la educación, como un negocio, pues eso no va a funcionar. Entonces, aquí lo que se debe hacer es que la salud sea pública, sea responsabilidad del Estado, como estaba antes y como en muchos otros lugares del mundo se ha logrado. Un ciudadano que tenga igualdad de derechos, tenga dinero o no, tenga educación, salud, vivienda y facilidades de empleo o de trabajo, pues para poder subsistir, pues hombre, eso es una verdadera revolución, eso es una verdadera paz. Pero mientras esto siga así como está, la gente se muere en los hospitales y los mismos hospitales se mueren porque pues hasta las edificaciones no les hacen mantenimiento y se están cayendo. Bueno, salud, quedamos ahí. Derogar ley 100, dice usted que sería, digamos, que el comienzo. Con el tema de la educación tenemos dos situaciones. El SENA llegó a ser el muñeco de mostrar incluso a nivel internacional. La conocida como la Universidad de los Pobres llegó a ser un elemento para mostrar, y otra vez se está desdibujando y ha empezado a desaparecer esa imagen, y veíamos a los muchachos marchar también pidiendo calidad en educación. ¿Qué podemos hacer con la educación tecnológica y superior para que nuestros muchachos realmente se entusiasmen en terminar una educación secundaria? Sí, el SENA se creó para formar técnicos, porque hace muchos años que se dijo que el país, para poder desarrollarse, se necesitaba más técnicos que doctores. Yo creo que aquí el país lo que necesita es, primero, más investigación científica. Sin investigación científica no puede haber una verdadera educación. Y pues esa investigación y esas tecnologías las debe brindar el Estado, y las debe brindar a través del fortalecimiento de la educación pública, ¿no? Y deben, digamos, para que un muchacho se forme, para que sea un buen estudiante en el bachillerato y en la educación superior, pero sobre todo para que sea un buen profesional, pues tiene que estar formado, empezársele a formar desde el vientre de la madre. Es decir, que la madre tenga una adecuada alimentación, tenga un ambiente muy sano. Estamos peleando porque los 3 años de preescolar sean obligatorios, es decir, que el Estado los pueda brindar a todos los niños de este país, tengan o no tengan recursos, porque es que, digamos, si los que tienen plata para pagarle un profesor privado,
los 3 primeros años del niño, que es cuando más capta, cuando está empezando a conocer el mundo, ¿no? Entonces, si se integra con la naturaleza y los conocimientos, pues le queda mucho más fácil ser un buen estudiante de bachillerato que un niño del campo, ¿no? Que no haya logrado, no quiero decir con eso que los niños campesinos no sean inteligentes, son mucho más inteligentes que los niños de la ciudad, y eso se ha comprobado científicamente. Un niño del campo está en contacto con la naturaleza, sabe cómo nace, crece y muere un árbol, un pez, un animal, todas esas cosas que los niños tiene más herramientas. Tiene más herramientas. Entonces yo creo eso. Y poder también superar proyectos que el gobierno nos muestra, como por ejemplo ser Pilo paga, ¿no? Entonces, que el niño que es inteligente, entonces le dan una beca para que pueda estudiar. ¿A dónde lo envían? A una universidad privada. Con lo que vale la matrícula en una universidad privada, en una universidad pública se pueden mantener 3 o 4 estudiantes. Entonces, y las universidades públicas, les repito, son mejores que la mayoría de las universidades privadas. Entonces, ahí lo que hay que fortalecer es la educación pública, y en eso también estamos de acuerdo en eso. Pero me llama la atención, por ejemplo, que la UNILLA no tiene ni una carrera con certificación de alta calidad, ni siquiera una. Se pregunta uno, estamos quedados en algunos lugares, no hay los profesionales que se requieren en esas universidades para que les den esa certificación de alta calidad, o hay politiquería también ahí para impedir que ellos reciban esa certificación. Mira, hace más de 30 años que no han vuelto, el gobierno nacional no ha vuelto a permitir que se creen universidades públicas. Entonces, el presupuesto para las universidades públicas, incluyendo la universidad más importante del país, que es la Universidad Nacional, ha venido disminuyendo, pero disminuyendo en unas cantidades alarmantes. Se cobra allí por declaración de renta, es decir, poco a poco, afortunadamente los estudiantes y profesores se dieron cuenta y trancaron ese proceso de privatización, poniéndole trabas. Las universidades públicas que se han logrado crear en las regiones, como aquí por ejemplo en el Meta, pues el gobierno nacional no les ayuda con el presupuesto, y el presupuesto también de los departamentos pues es muy escaso. Pero a eso también agreguémosle que muchas veces los gobernadores y los diputados no les interesa invertir en educación, porque pues ellos lo que quieren es cumplir con sus cuotas burocráticas y económicas que les impuso la campaña para que fueran elegidos. Entonces no son consecuentes con que la educación sí es la base del desarrollo. Entonces pues no se invierte en calidad de la educación, en dotar de los instrumentos de trabajo, los laboratorios necesarios para que los profesores puedan enseñar y los alumnos aprender debidamente. Entonces no le invierten a la educación, porque ellos piensan que eso es un gasto. No, eso es una inversión. Usted sabe que una persona culta mejora sus condiciones de vida, mejora sus ingresos, le queda mucho más fácil poder enfrentarse a los temas de la salud. También, es decir, un pueblo educado no es capaz de arrodillarse, ¿no? Mientras que si se mantiene un pueblo inculto, como nos tuvieron durante muchos años, nos trataban o éramos esclavos, y la gente no salía de la esclavitud porque no conocía lo que era la libertad, porque no tenía conocimiento, porque no sabía leer y escribir. Nosotros no sabíamos aquí lo que estaba ocurriendo en los pueblos más avanzados del mundo, únicamente lo que nos imponían los españoles. Pues duramos durante muchos siglos, ¿no?, como esclavos. Por eso la idea del desarrollo hoy está supremamente ligada a la ciencia, a la investigación científica, al porqué de las cosas y a la educación. Senador, cuando nosotros empezamos a abordar algunos temas, nos encontramos con que mucho del miedo de la gente es ser sacados del CISBEN, de esa estadística en la que los pueden registrar muy bajitos, en donde les dan muchos subsidios, y que si de pronto empiezan a trabajar les quitan unos derechos, que si de pronto consiguen un empleo en donde tengan una seguridad social les van a quitar la posibilidad de acceder a una vivienda, etcétera, etcétera. Ese tipo de leyes, ¿no será que también nos están convirtiendo en esclavos? ¿Qué hacemos para que eso no nos afecte? Usted sabe que los CISBEN, eso es trampa también, y lo que usted dice es cierto. Entonces se contrata a un trabajador y dice, no, hombre, no,
no me afilien a la seguridad social porque entonces pierdo el SISBEN, entonces no me van a dar el subsidio de vivienda o no voy a tener otros derechos que tengo. Pero también está la contradicción con el empleador, nos dice, si no lo afilio me sancionan. ¿Ve? Entonces, yo creo que todo eso debe cambiar. Es decir, lo que decíamos sobre la salud y la educación, el Estado debe responder por eso. Entonces, quitarle también una cantidad de trabas, porque no todos los empleadores, por ejemplo, los empresarios del campo o los finqueros, yo soy finquero, mediano para abajo, pues no soy grande ni muy lejos de ser terrateniente, ¿no? Estoy dentro de los límites de la UAF, pero me gusta la ganadería, me gusta el campo y me gusta hacer que se produzcan las cosas y por eso hablo, yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional, pero pues soy ganadero, por eso conozco el campo, por eso me gusta y por eso sé, por ejemplo, que si a los trabajadores del campo y a los medianos y pequeños propietarios, que son la mayoría y los que más necesitan, se le dan la oportunidad de poder tecnificar la producción, de llevarle vías de comunicación, llevarle servicios públicos, créditos y poder vender lo que producen, pues nosotros estamos en capacidad de producir más de lo que el gobierno se imagina y mucho más que la gran agroindustria. Eso es mentira que sea la agroindustria la que está dando jalonando esto. No. Lo último es que fueron las entidades financieras. No, el 70% de lo que nosotros consumimos en Colombia lo producen los campesinos y es una comida sana. La agroindustria lo van a utilizar es químicos y transgénicos, semillas transgénicas, y van a necesitar mucha agua y muchos químicos para que eso produzca y devuelva la inversión grande que se está haciendo. Si nosotros tecnificamos al pequeño y al mediano campesino con la agricultura familiar, con la seguridad alimentaria, no estamos atacando con químicos los ríos y pueda que ser que gane un 5% menos que lo que hacen los grandes agroindustriales, pero le estamos dando una alimentación sana al pueblo colombiano y estamos preservando nuestras aguas, no estamos contaminando el ambiente y esa es una utilidad mucho mayor, porque es una utilidad para el pueblo colombiano, mucho mayor que lo que se pueden echar al bolsillo 2 o 3 empresarios que produzcan miles de hectáreas en transgénicos. Perfecto. Senador, después es rico que podamos hablar del tema de los transgénicos, que eso es algo bien apasionante y que en México fue un tema que cambió totalmente la política en Centroamérica. Para terminar en esta charla de hoy, hablando con los que saben, ¿usted qué sabe del proyecto político de la Alianza Verde a futuro? Nosotros hemos escuchado algunos nombres. ¿Qué nombres son los que están empezando a sonar ahora que viene un posconflicto y que inevitablemente la izquierda en el país va a tener que reacomodarse en muchísimas tendencias para llegar unificada a la posibilidad de acceder al poder? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que dejar de hablar en este país es izquierda y derecha, ¿sí? Sino cuál es la posición que tenemos frente a determinados temas. Cuando se habla de izquierda, yo soy un hombre que me formé y mi concepción política es de lo que pudieran llamar de izquierda, pero eso aterra a mucha gente, porque todo el mundo dice mi izquierda es comunista, es guerrillero, le van a quitar los bienes a los que tienen, como lo que está ocurriendo ahora con el proceso de paz. Hay una cantidad de propaganda negra, ¿no? Que las IDRES, yo tuve que ir a refutar en los medios de comunicación en mi departamento, que las IDRES fueron hechas para quitarle la tierra a los campesinos que la tienen y entregársela a los guerrilleros. Eso no es cierto, es lo contrario. Las IDRES están hechas para resolverle problemas a los grandes agroindustriales de la ciudad y del extranjero. Entonces, pues uno es ver cómo los candidatos que se comprometan a cumplir con un programa de gobierno que le sirva a los intereses del pueblo colombiano, que defienda la seguridad alimentaria, que defienda la industria nacional. Es decir, nuestros ricos industriales de Colombia, que son colombianos, que trabajan con capital colombiano, pues tienen contradicciones con los grandes capitales del mundo, con las multinacionales. Y también pues la tendencia de esas multinacionales no es a ir a que
a que ayudarlos. nosotros no, es a acabarlos pues por la competencia. Entonces nosotros apoyamos la industria nacional. Entonces, pues eso no solamente de nuestro partido, que tenemos gente muy importante. Yo podría hablar de Fajardo, del gobernador de Antioquia, o de Antonio Navarro, o de Claudia López, incluso del Polo. Hay una cantidad de gente y empresarios nacionales que proponen la candidatura de Jorge Robledo, del Polo Democrático, del Partido Liberal, de los partidos tradicionales. Hay gente que, aunque no tengan un pensamiento de los que llamamos tradicionalmente de izquierda, pero sí tienen una forma de pensar que defienda los intereses nacionales, que defienda el medio ambiente, que defienda el agua, que defienda la vida, que defienda la educación pública. Todo esto que nosotros hemos planteado, y de eso es lo que se trata, de coincidir. Y yo creo que en eso también tiene que haber el término reconciliación. Acordémonos que aquí durante muchos años nuestros padres liberales y conservadores se mataban. Que vive el Partido Liberal, que vive el Partido Conservador, y abajo los godos, abajo los liberales, y sacaban el machete. Eso sucedió hasta cerca de los años 60 o 70, y luego vino la reconciliación y crearon el Frente Nacional y se alternaban el poder y todas esas cosas, pero los que murieron no fueron los grandes dirigentes, sino el pueblo liberal y conservador. En este momento lo que está ocurriendo es lo mismo. En la guerrilla, en esta guerra absurda, que hasta ahora afortunadamente las FARC se están dando cuenta de que no tiene futuro. Es decir, las FARC ya están en la mesa de negociaciones, estamos al borde de que firman que van a dejar las armas. Uno tiene que entender que también ellos dicen, pero necesitamos que nos protejan la vida, que no nos vayan a matar, porque hay antecedentes en que los han asesinado. Por ejemplo, el caso de Guadalupe Salcedo, un gran dirigente guerrillero del Partido Liberal que fue asesinado después de que entregó las armas, y muchos más, las masacres de la UP y eso. Todo eso debemos nosotros tenerlo en cuenta, pero si la guerrilla quiere ya dejar las armas, participar en política en forma democrática, pues hay que hacerlo una vez hayan cumplido se hayan sometido a la pena, se hayan sometido a la pena que le haya dictado la justicia transicional. La justicia transicional no es solamente de jueces colombianos, no, de los Estados Unidos, de otros, de abogados de otras partes del mundo, que son los que van a estudiar esos casos. Entonces, yo creo que de los partidos tradicionales, de los industriales colombianos, de los intelectuales, de los académicos, hay gente muy buena, así no pertenezcan a nuestro partido, que les sirven, que son patriotas y que perfectamente podrían ser unos buenos presidentes de la República, y en torno a ellos pues nos vamos a unir, vamos a ponernos de acuerdo. Yo digo los que he nombrado ahora, porque son los que más cercanos están a nuestro partido, y qué mejor que fuera alguien de Alianza Verde, que es un partido nuevo, es un partido sano, es un partido responsable y un partido que en el Congreso de la República ha infundido respeto por nuestros planteamientos. Bueno, muchísimas gracias. Señores, estuvimos hablando con los que saben, con el senador Jorge Prieto del Partido Alianza Verde. Tuvieron la ocasión ustedes de conocer otro punto de vista frente a lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos en una siguiente emisión. TV cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales, Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes,
Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.